Buenos días, mi nombre es Daniel Monsalve y a continuación hablaremos de derivados temas e información que engloban lo que es el derecho civil, comenzando por las limitaciones generales a la propiedad, en donde la Constitución consagra el derecho de propiedad, el cual solo puede ser objeto de restricciones, limitaciones o sujetas a las contribuciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de un interés general. Además de esta típicas y principales limitaciones a la propiedad, coexisten otras limitaciones que restringen el pleno ejercicio de este derecho, entre las que se encuentran las limitaciones derivadas de la planificación y el urbanismo, las servidumbres administrativas, las contribuciones por plusvalía, las confiscaciones, el decomiso y la requisa. A diferencia de las limitaciones de la servidumbre, son inherentes a la propiedad predial, tanto en su aspecto activo como pasivo. Por ello, no surgen separadamente del derecho de propiedad sobre el predio de que se trata, ni tiene un título de adquisición diferente a esto, queriendo decir que no crean derechos ni deberes autónomos, sino que desde el punto de vista activo forman parte de las atribuciones que comprenden la propiedad y desde el punto de vista pasivo son uno de los deberes inseparables al dominio, queriendo decir que las servidumbres en las publicaciones instituidas por el Justiniano, todos los derechos reales sobre cosa ajena eran conocidos como servidumbres. Servidumbres que si favorecían a una persona eran llamadas servidumbres personales y si favorecían a un fondo se denominaban servidumbres prediales. A través de sus características, la servidumbre, a diferencia de lo establecido en la antigua Roma, solo se establece entre predios, es decir, entre inmuebles, ya sea porque es un derecho real sobre cosa ajena, porque lo constituye un estado excepcional de propiedad, porque son unilaterales, porque vienen dados por un título oneroso y que es por un derecho que no es un derecho autónomo. Mediante su contenido se logra percatar que viene por el encabezado del artículo 709 del Código Civil venezolano, en donde instruye que la inservidumbre consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro, perteneciente a distinto dueño y que no sean en manera alguna contraria al orden público. En dado caso, se necesitan requisitos de procedencia para la servidumbre, ya sea un inmueble por su naturaleza, la existencia de dos bienes inmuebles, los diferentes propietarios, el beneficio o la carga, en donde directamente surgen lo que son los derechos y deberes en materia de servidumbre, que encabeza los dos primeros artículos, el 732 y el 733, y que en dado caso, al analizar la evolución histórica de los derechos reales sobre cosa ajena, se puede evidenciar que esta clasificación de derechos reales cayó en desuso, por lo que hoy conocemos, por lo que se conocía como servidumbres prediales, son conocidas en este punto como derecho al usufructo, uso y habitación. De hecho, por lo cual, a partir de esto se comprime el contenido del derecho de propiedad, permitiendo que una persona no propietaria tenga acceso a ella y realice actos de utilización del usufructo, el uso y la habitación, porque pues son instituciones jurídicas que nacen o se constituyen y que riguran en virtud de un título, en donde sus características esenciales es que es un derecho real de goce sobre otra cosa ajena, que es un derecho temporal, que es un derecho accesorio, que es un derecho sensible. ¿Qué quiere decir sensible? Que el usufructuario tiene la facultad de ceder su derecho a otra persona, bien a título gratuito o a título oneroso, debido a que su naturaleza jurídica, el usufructo, viene dado que es evidente que es un derecho real de goce de cosa ajena, siendo inconcebible la idea de considerarlo como una propiedad temporal, ya que su objetivo viene articulado en el 584 del Código Civil, y que para complementar esta idea se puede reseñar algunos de los usufructos más importantes, sea el usufructo de cosas consumibles, usufructo de cosas deteriorables, usufructo de crédito, usufructo del derecho de autor, y que mediante su contenido viene dado por las atribuciones conferidas al mismo, ya sea
los derechos del usufructuario, los derechos de posesión de la cosa y los derechos de la administración de los bienes del usufructuado. En este caso, se desglosa el uso y la habitación. En la doctrina, ambos derechos reales se constituyen por vía de los negocios jurídicos, es decir, por actos voluntarios, puesto que a pesar de ser derechos con distintas denominación, la doctrina puede asimilarlos para su estudio, queriendo decir que el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar una parte limitada de las utilidades o productos de una cosa. ¿Cuáles son sus características? Que viene por un derecho real, que viene por un derecho real de carácter personal, de una cosa ajena, de uso y frutos limitados, y que directamente el contenido del derecho de uso viene articulado mediante el artículo 624 del Código Civil venezolano, que que le sigue el artículo 625 y el artículo 626 del Código Civil venezolano mediante los conceptos del derecho de habitación, en donde estos se unen para englobar derechos y obligaciones tanto a los beneficiarios de los derechos de uso y habitación, nombrando que el artículo 625, el artículo 630, el artículo 627, el artículo 629, todo del Código Civil venezolano. Uno de ellos habla de la obligación de hacer las reparaciones y aporte a los gastos, queriendo decir que entra el tema del hogar, en donde el artículo 632 del sustantivo civil dispone que una persona puede constituir un hogar para sí o para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores. El objeto del hogar se desprende del artículo 635, en donde habla que el hogar puede ser una casa en poblado o fuera de él, o una casa de tierras de labor o cría, y que mediante sus requisitos son el requisito de fondo y el requisito en forma, mediante su solicitud, su valoración y su parte declaratoria, ya que mediante sus efectos jurídicos de la constitución de hogar se establece en el artículo 640, en donde el hogar no podrá enajenarse ni grabarse sin oírse previamente a todas las personas en cuyo favor se haya establecido, ya que sus beneficiarios de hogar viene dado por la figura del artículo 636, en donde gozarán del hogar las personas en cuyo favor se haya constituido, y que puede haber ese punto de extinción del hogar, ya sea una extinción parcial o una extinción total. Muchas gracias.